Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Llegó el momento de hablar de economía en Telesur Noticias. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos titulares. Trabajadores de la estatal petrolera venezolana PDVSA marchan en Caracas en respaldo al presidente constitucional Nicolás Maduro y en repudio al robo de activos de la empresa por Estados Unidos. En nuestro expediente económico de hoy hablamos de Alemania. La llamada locomotora europea comienza a resentir su larga política económica basada principalmente en la exportación. En Economía 360, China refuerza sus lazos económicos con países de Asia Occidental. El gigante asiático firmó nuevos acuerdos con Qatar para el desarrollo de industrias. Bien, así damos inicio a esta edición de Impacto Económico hablando de Venezuela. Trabajadores del Estatal de Petróleos de Venezuela, PDVSA, marcharon este jueves en las calles de Caracas en respaldo al presidente constitucional Nicolás Maduro y en rechazo al robo de los activos de la refinadora venezolana Citgo por parte del gobierno de Estados Unidos. La movilización contó con una masiva asistencia de trabajadores del estatal y llegó hasta el Palacio Presidencial de Miraflores, donde fue recibida por voceros sindicales y miembros del Poder Ejecutivo. La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, y el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, fijaron sus posturas contra los intentos del gobierno de la Casa Blanca de hacerse con los recursos energéticos de Venezuela y también criticaron a políticos vinculados con la oposición venezolana por prestarse a la estrategia de la entrega de la soberanía del país y por romper el Estado de Derecho a través de un golpe de Estado. La economía ha sido uno de los campos de batalla donde más nos hemos fajado. Y ahí están ustedes al frente, protagonistas de esa batalla. ¿Nos vamos a dejar derrotar? ¡Jamás! ¿Nos vamos a dejar quitar la posibilidad de ser libre y de desarrollar a Venezuela? ¡Jamás! Tenemos los recursos infinitos y por eso hoy se vienen contra nosotros. Tenemos recursos de todo tipo. Venezuela es una patria y una tierra sagrada y bendita con recursos. Pero esos recursos deben ser para el servicio del pueblo, no para esta clase, esta derecha extremista que hoy da un golpe de Estado para hacerse de nuestros recursos. Tenemos que rechazar contundentemente unas medidas unilaterales, arbitrarias, de robo de Citgo, que es una empresa venezolana, capital del pueblo. Lo denunciamos ante el mundo. Pasamos ahora a otro contexto. El actual gobierno de México trabaja para otorgar al pueblo un servicio eléctrico público y eficiente. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet Díaz, afirmó que con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador se dará un salto en todas las áreas de la empresa para que se vuelva a ser un servicio público. En una reunión con parlamentarios del partido Morena, el funcionario subrayó la importancia del tema energético como un asunto de soberanía y seguridad nacional. Planteó recuperar la capacidad de generación del sistema eléctrico y sanear las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. Pese a la reforma energética impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto, el gobierno de AMLO devolverá entonces a la Comisión Federal su vocación social, colocando especial énfasis en dar mantenimiento a cada una de sus plantas generadoras que por ahora se encuentran abandonadas. Y organismos financieros internacionales otorgan reconocimiento a Chile por su estabilidad económica. Sin embargo, puertas adentro, la realidad es otra. De acuerdo al diario local El Siglo, los aumentos al transporte público, materiales escolares, peajes y otros servicios convierten a Chile en un país cada vez más caro. En menos de un año se dieron 3 alzas en el transporte público de Santiago, convirtiéndose en el segundo pasaje más caro de la región, solo superado por el de Sao Paulo, en Brasil. El saldo mensual para quienes usan el transporte colectivo en la ciudad equivale al 20% del sueldo. El economista Marco Kremerman señala que Chile posee un costo de vida parecido al de un país europeo, donde el Producto Interno Bruto per cápita es de $40.000. Ahora bien, los gastos relacionados a materiales e insumos escolares llevan a las familias chilenas a endeudarse. Por ejemplo,
Un libro de texto posee un valor de 33,000 pesos, lo que equivale a $50, mientras en otras naciones del continente o incluso en Europa, el precio de ese libro similar podría fluctuar entre los 10,000 y 20,000 pesos. Y Uruguay encabezó la lista de ventas minoristas en Latinoamérica en 2017. Así lo destaca un informe del Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones del país. El organismo señala que durante ese año Uruguay lideró la lista de ventas minoristas por personas en la región, un aumento de 7,8%, y entre los años 2008 y 2018 acumuló unos 530 proyectos con una inversión de $515 millones. Las autoridades indican que el repunte de las ventas minoristas se sustenta por el alza en el salario, muy por encima de la inflación, el tipo de cambio bajo y la expansión anual económica del 4,1%. Además, se suma también el ingreso récord de turistas al país en ese periodo. Uruguay también registra una de las menores tasas de morosidad en los créditos al consumo de la región. Mientras tanto, el comercio electrónico gana auge para impulsar la actividad de las empresas y en 2018, solo en este renglón, 1,7 millones de personas hicieron alguna compra por esa vía. Y Brasil cerró con un índice de desempleo en 2018 de 12,3%. Vamos a ampliar la información en el portal de la agencia cubana Prensa Latina. De acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el resultado refleja una caída de 4 décimas respecto al año 2017. Señala que la tasa media de desocupación en el país terminó el trimestre móvil cerrado en diciembre de 2018 en 11,6%, con una disminución de 0,3 puntos porcentuales en relación con el trimestre de julio a septiembre. La población desempleada cerró el trimestre finalizado en diciembre en 12,2 millones de personas, una reducción de al menos 297,000 personas respecto al periodo de julio a septiembre de 2018. Sin embargo, debemos tener en cuenta que entre 2014 y 2018 el contingente medio de desocupados pasó de 6,7 a 12,8 millones, un aumento de otros 6,1 millones. Momento de una primera pausa. Al regreso abrimos nuestro expediente económico, nos vamos a Europa. Hablamos de Alemania y la política económica principalmente orientada en la exportación de la llamada locomotora europea. Esto más, a la vuelta, ya venimos. Momento de abrir nuestro expediente económico. Hablamos de Alemania. Con un desempleo en mínimos históricos, unas cuentas públicas saneadas y una notable estabilidad política, muchos ven en Alemania un modelo a seguir. Pero la locomotora de Europa también tiene sus problemas. Berlín, por ejemplo, exporta demasiado e importa muy poco. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha criticado en varias ocasiones ese modelo y ha dicho que es insostenible incluso para la economía de la eurozona y de la propia Alemania. ¿Pero por qué? Lo revisamos a continuación. Cuando Angela Merkel alcanzó la Cancillería en 2005, la economía alemana emprendió un vertiginoso ascenso hacia la recuperación. Aumentó el crecimiento económico, bajó el desempleo y aquella Alemania que hasta entonces era vista como la enferma de Europa, se convirtió en un país modelo. Años más tarde, el estado económico alemán ha cambiado mucho. La economía germana se reorientó a la exportación de una forma aún más pronunciada de lo que ya era. Entre los años 2000 y 2010, la contribución de las exportaciones al Producto Interno Bruto pasó de un 30 a un 50%, dato que algunos expertos aseguran que muestra al menos dos puntos flacos de la economía alemana. Por un lado, la debilidad de su demanda interna.
por otro, su dependencia extrema de mercados a los que exportar y, en consecuencia, de lo que sucede en el resto del mundo. El que fue visto como modelo a seguir parece que empieza a convalecer. Según los datos publicados por la Oficina Federal de Estadística de Alemania, Destatis, las exportaciones del país sumaron en noviembre pasado 116.300 millones de euros, cifra que supone un descenso del 0,4% respecto a octubre de 2018, aunque se mantuvieron estables en términos interanuales, teniendo como principales sectores de exportación la industria automotriz, de maquinarias, de equipos electrónicos y medicamentos. Mientras que las importaciones experimentaron una caída mensual del 1,6% hasta los 95.700 millones de euros, un 3,6% por encima del dato de un año antes, alimentando así el temor a que la mayor economía europea entre en recesión técnica. La balanza comercial alemana arrojó un saldo positivo de 20.500 millones, por debajo de los 23.800 millones del año anterior. Estos datos fueron publicados un día después de que se conociera que la producción industrial de Alemania registró en noviembre de 2018 una caída del 1,9% respecto al mes anterior, cuando ya había bajado un 0,8%, lo que representa el mayor retroceso mensual del dato desde el verano de 2015. Resultado que ha llevado a muchos a decir que el antiguo motor de crecimiento de la economía alemana sigue perdiendo tracción. Las señales de alerta se activaron en el primer mandato de la canciller Angela Merkel. Las empresas alemanas, por ejemplo, se han destacado durante mucho tiempo por su innovación, medidas por el número de patentes registradas en Estados Unidos, pero para 2007 las empresas coreanas ya las habían alcanzado. Ahora registran casi el doble del número que sus homólogos alemanes, gracias a las enormes inversiones en educación e investigación. China también ha ido ganando terreno, uniéndose a Corea en reivindicar el liderazgo tecnológico mundial. La industria automovilística es un ejemplo de cómo Alemania está perdiendo su ventaja. El país ha disfrutado durante mucho tiempo de una reputación formidable por su calidad, rendimiento y estilo, pero eso podría estar cambiando. En un escándalo que crece cada vez más, los reguladores estadounidenses y europeos detectaron que empresas alemanas manipularon las normas de emisión de sus vehículos diésel. Los principales fabricantes alemanes no fueron capaces de obtener para sus modelos en la fecha límite la certificación relacionada con la nueva norma mundial de prueba de gases de escape de automóviles que entró en vigor el 1 de septiembre pasado, un problema que afectó directamente su producción a partir de agosto. Volkswagen, por ejemplo, redujo la entrega de sus coches en Europa en un 7,1% en octubre. La certificación afectó drásticamente a Audi, cuyas ventas en Europa bajaron un 53% en octubre. Ahora, por su parte, el argumento que esgrime Berlín es que sus productos son muy populares. Pero importante aclarar entonces que la fuerza exportadora alemana en sí no es objeto de crítica, sino la debilidad de sus importaciones. Y ahí Alemania sí tiene gran responsabilidad. Según los cálculos de la Fundación Hans Böckler, el consumo doméstico se estancó durante casi 20 años antes de recuperarse finalmente. La evolución salarial fue similar, especialmente en el caso de los ingresos medios y bajos. Y las estadísticas del mercado laboral, que a primera vista parecen brillantes, también se deben al fuerte aumento del sector de salarios bajos y del empleo precario. Aunque la mayoría de los alemanes pueden decir que a pesar de todo les sigue yendo mejor que a otros en Europa, hay datos imposibles de ocultar. Es innegable que los alquileres en muchos centros urbanos están adquiriendo un valor incalculable para muchos, que actualmente hay menos de la mitad de viviendas sociales que en 1990. Tampoco se puede ocultar el avance e institucionalización de la precariedad, los minitrabajos y los retrocesos del sistema de pensiones tras su privatización, lo que crea un serio problema de jubilados pobres. Una tercera parte de la población alemana sufre directamente esas condiciones y el 19,7% está amenazado de pobreza y exclusión social, solo 4 puntos por debajo de la media europea que se sitúa en el 24%. Y bueno, para concluir, hay que decir que al final la consecuente continuidad del nacionalismo exportador de Alemania
tampoco ha sido una bendición para los alemanes. Como consecuencia, el sistema político de esa granja modelo, de la que hablan algunos, también se resiente. En 2021 finaliza el mandato de la canciller Angela Merkel y queda ahora por ver si su sucesor tiene entre sus objetivos una verdadera revitalización de la economía alemana, que por cierto, en 2018 se contrajo por primera vez desde 2015, cayendo un 0,2%, consecuencia que tanto el Ministerio de Economía alemán como el Banco Central del país atribuyen al sector del automóvil. Con esto hacemos una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360. China se va al occidente de Asia para reforzar sus lazos económicos, especialmente con Qatar. Esto y más a la vuelta. Al aire en nuestro segmento de Economía 360, China sigue consolidando sus relaciones bilaterales con los países del Medio Oriente. Este jueves, el presidente chino Xi Jinping se reunió con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y acordaron profundizar la asociación estratégica bilateral con respeto mutuo, igualdad y desarrollo común. Entre los acuerdos firmados por ambos líderes destacan la cooperación en petróleo, gas, finanzas e inversión extranjera directa. En ese sentido, el líder catarí elogió el desempeño de las empresas chinas en Qatar y las invitó a seguir invirtiendo en el país del Golfo. Agregó que Qatar está comprometida a mejorar los intercambios culturales, turísticos y de medios con el gigante asiático. Por su parte, Xi Jinping dijo que China aprecia la firme adhesión de Qatar a la política de una sola China y a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y en medio de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, el presidente Donald Trump aseguró este jueves que no habrá ningún acuerdo con Beijing sobre los aranceles aplicables a las transacciones entre ambos países hasta tanto pueda reunirse con su homólogo Xi Jinping. Veamos. Así que es genial. Miren, vamos a analizar todo. Es probable que hayan visto esta mañana que emití una declaración. Estamos investigando todo. Esto no va a ser un pequeño trato con China. Esto va a ser algo muy importante o va a ser un acuerdo que solo pospondremos por un tiempo. Pero hemos estado tratando con China. Hemos tenido una gran relación. Tengo una gran relación con el presidente Xi. La relación de mi pueblo con los representantes chinos ha sido muy buena. Están ocupados negociando ahora. Vendrán aquí alrededor de las 4 en punto y estaremos hablando con uno de los principales líderes en China, como saben. Creo que probablemente el acuerdo final se hará y si se hace, será entre el presidente Xi y yo. Y bien, en otro tema, no son pocos los países que buscan la manera de eludir las medidas coercitivas de Estados Unidos. La Unión Europea lanza un canal especial de pagos con Irán para evadir las sanciones de Washington. El mecanismo financiero denominado INSTEX ha sido establecido por Alemania, Francia y el Reino Unido y tendrá su sede en París. ¿Cómo funciona? Bueno, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, señaló que el mecanismo permitirá que el comercio legítimo con Irán continúe según lo previsto en el acuerdo nuclear iraní firmado en 2015. Tratado que Donald Trump pretende ahora abandonar por lo que califica de horrible y unilateral, una razón por la cual ha impuesto nuevas sanciones contra Irán. Asimismo, el INSTEX se centrará inicialmente en los sectores más importantes para el pueblo iraní, como productos farmacéuticos, dispositivos médicos, alimentos y productos agrícolas. Este nuevo mecanismo reemplazará el sistema SWIFT, del que varias entidades financieras, incluido el Banco Central iraní, fueron desconectadas por Washington el pasado noviembre de 2018. Este paso que Francia, Alemania y el Reino Unido van a anunciar dentro de pocas horas es el establecimiento del vehículo especial. Creo que es el mecanismo que permitirá que el comercio legítimo con Irán continúe según lo previsto en el acuerdo nuclear. Así que todo el apoyo de nuestro lado. Ahora momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este jueves. Iniciamos con el precio del barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI,
ahí lo tienen en pantalla, marcó $55,18, perdiendo 1,65%. El barril del Brent de referencia en Europa se ubica en $62,22, subiendo en su caso 0,99% si lo comparamos con la jornada anterior. Y finalizamos entonces con el crudo venezolano, se ubica en 378,34 yuanes. Se ha mantenido estable el precio del crudo venezolano. Así cerramos esta edición de Impacto Económico. Como siempre, síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.